Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos y bendiciones, mis hermanos, su amigo y servidor, ministro evangelista Jonathan Barrera, mis hermanos del Ministerio Cristo Salva, saludándolos en esta tarde del día lunes 15 de junio del 2020. Mis hermanos, estamos aquí transmitiendo ya para ustedes, mis hermanos, para todo el pueblo de Dios, mis hermanos, a las personas que se conectan a esta transmisión, mis hermanos, aquí en Facebook. Y queremos, hermanos, pues comentar un pensamiento de la palabra del Señor en esta tarde. Y mis hermanos, hoy nos toca analizar uno de los puntos doctrinales, hermanos, se puede decir, de la doctrina que tiene el cristianismo. Una de las cosas firmes que tenemos y convicción que tenemos, mis hermanos, es de que nosotros creemos firmemente de que el Señor resucitó y que la tumba donde Él estuvo está vacía. El tema de hoy, mis hermanos, se llama la tumba vacía. Doctrina que es rechazada por ignorantes de la Escritura. Ignorantes, hermanos, de la palabra de Dios. No quiero poner otro término, la palabra ignorantes, hermanos, porque mucha gente lo va a malinterpretar, pero no. Queremos poner en claro que la palabra ignorante, hermano, es que ignoras, o en este caso no sabes de lo que se está hablando, o en este caso de lo que está escrito, hermanos, en nuestra escritura, en la palabra del Señor, lo que está escrito. Y entonces esa palabra de ignorantes, hermanos, es acerca de la ignorancia que tiene la gente de no saber las cosas. Y entonces, hermanos, yo quisiera en esta tarde, primeramente, mis hermanos, quiero orar antes de iniciar este tema, mis hermanos, que se llama la tumba vacía, doctrina que rechazan los ignorantes. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu bendición, por tu amor, Señor, para con nosotros. Ebenecer hasta este momento nos has ayudado, Señor, y gracias por ello. En el nombre de Jesús, Padre, bendice mis labios. Abre corazones, abre entendimiento, dando discernimiento, sabiduría, inteligencia. Padre, háblanos por medio de tu Espíritu, Señor, por medio de tu Escritura, y que, Señor, todo lo que se vaya a decir vaya conforme a tu voluntad y de lo que está, Señor, ya escrito. Que ninguna palabra vana, que ninguna mentira salga de mi boca, Padre, y darme, Señor, las palabras suficientes y las palabras, Señor, adecuadas para poder explicar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te adoramos. Y gracias, Señor, por todo esto que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Vamos a entrar en materia, mis hermanos, y lo que vamos a estar compartiendo hoy, la palabra del Señor, mis hermanos, y vamos a tener un pequeño estudio acerca de lo que acabamos de decir, mis hermanos, la resurrección de Cristo, pero específicamente es que el Señor resucitó. Quiere decir, hermanos, que vamos a hablar acerca del hecho de que Cristo resucitó, que muchos niegan, y al negar eso, mis hermanos, todo lo que nosotros predicamos y creemos se cae. Fíjense que, hermanos, en el cristianismo, nosotros tenemos lo que le llamamos los 3 puntos claves del cristianismo. Uno de los puntos claves es que Jesús es Dios. Si tú no crees eso, mis hermanos, entonces tu doctrina se cae. Otro de los puntos claves, mis hermanos, es que Jesús resucitó. Jesús es Dios, Jesús resucitó. Y el último, mis hermanos, es de donde vamos a sacar el comentario de la palabra. El punto 3 es que la Biblia, hermanos, es inescrutable y es infalible. No tiene errores. Si cualquiera de esos 3 se lo quitas, mis hermanos, es que tu doctrina se cae. Es un tripié. Es un tripié. Si tú al tripié, mi hermano,
le quitas uno, se va a caer. Si le quitas el otro, se cae. Si le quitas el otro, se cae. Si quedan dos, se cae. No está estable. Es un tripié. Y entonces el que vamos a ver hoy, hermanos, es uno de los puntos claves del cristianismo y se llama Jesús resucitó. En este caso, la tumba está vacía, lo quise llamar de esta manera. Vamos a estudiar la palabra del Señor, mis hermanos, y vamos a ir a la primera lectura, mis hermanos. La primera lectura que tenemos, mis hermanos, está en Lucas 24, que habla acerca de la resurrección. Tenemos que ir ahí para sacar el concepto, mis hermanos, de que el Señor fue clavado en la cruz, tuvo muerte de cruz, pero después fue sepultado, pero después resucitó. Entonces tenemos que ir, hermanos, al versículo de la resurrección. En este caso, mis hermanos, vamos a ir a Lucas 24, lo tenemos en pantalla para poder ir viendo poco a poco. Y dice así la palabra del Señor, mis hermanos, la tumba vacía. Lucas 24, la resurrección. Vean lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. El primer día de la semana, iniciamos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras blancas, resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas, o sea, noticias, anunciaron de todas estas cosas a los 11 discípulos. Acuérdense que Judas ya no estaba, y a todos los demás que estaban ahí con los discípulos, y a todos los demás que se encontraron en el camino, dice en otros libros. Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Mas a ellos les parecía locura. Pongan atención a esa palabra porque se va a mencionar mucho en este tema. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Hermanos, acabamos de leer el relato, mis hermanos, que dan las mujeres, mis hermanos, que van a sepulcro muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, el día domingo, van, mis hermanos, y encuentran que Jesús ya había resucitado. Eso después lo vamos a ir a ver en un tema, mis hermanos. Jesús no resucitó en domingo, resucitó en sábado. Pero eso ahorita no lo vamos a ver. Vamos a ver de que llegaron las mujeres y encontraron, hermanos, la tumba vacía. Pero antes, hermanos, de verla, los varones que estaban ahí, los ángeles, le dijeron: ¿a quién buscáis? No hay nadie, ya resucitó. ¿Por qué buscas al que ya resucitó, al que vive? Y entonces, mis hermanos, podemos ver en este relato que nuestro Señor había resucitado, y cuando Pedro, hermanos, fue al sepulcro, vio para adentro y dice que vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, que vio que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no estaba ahí, mis hermanos, no estaba adentro del sepulcro. Gloria a Dios, hermanos, porque es el punto que nosotros creemos. Creemos que nuestro Señor resucitó, y sabiendo que el Señor resucitó, mis hermanos, es uno de los puntos claves de nuestra doctrina. Hermanos,
Hay gente que va a manipular ese pensamiento de la palabra del Señor. Hay gente que piensa, mis hermanos, como pensaban o tramaban, hermanos, ahí los del concilio, diciendo que para que no, hermanos, dijeran que había sucedido eso que la gente estaba hablando, de que había resucitado, estaban tramando decir, hermanos, que se lo habían robado, que el cuerpo lo habían robado. Y entonces hay mucha gente que cree en ese factor, pero hermanos, ese factor no es correcto. La palabra del Señor dice que resucitó y más adelante obviamente vamos a ver cómo el Señor se presenta ante las gentes, ante sus discípulos, y Él dice que había resucitado y que está ahí presente, hermanos, con los discípulos y con la gente. Hermanos, vamos a leer un poco en el estudio de la palabra que vamos a tener en esta tarde. Déjenme tomar un poquito. Dice así, hermanos. En las múltiples historias escritas en los evangelios acerca de Jesús, esta podría ser la más relevante en el evangelio que predicamos. La más relevante en el evangelio que predicamos, que es la resurrección de Cristo. La pregunta a cuestión es, ¿realmente resucitó? Es lo que la gente, hermanos, va a querer refutar. Va a querer, hermanos, abrogar, va a quitar de la Biblia, y eso no lo va a creer. Pero nosotros creemos que sí resucitó, hermanos. En nuestro contexto actual, voy a poner a cuestión esta pregunta. ¿Realmente resucitó? En nuestro contexto actual, no coincidimos mentalmente que una persona o un humano pueda resucitar, o sea, morir y después salir de la muerte para vivir. Eso significa resucitar. Es algo inaudito y no creíble en nuestra sociedad. Si alguien nos dice que vieron resucitar a alguien, y más que sea después de 3 días, no lo creeríamos, ¿o sí? Mucha gente, mis hermanos, muchas historias en la Biblia, y más esta, son no creíbles, son locuras, y por lo tanto las descartan como reales. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, mis hermanos, menciona de esta manera: porque la predicación de la cruz, eso que estoy señalando con mi dedo, es locura, hermanos, para la gente, hermanos, que se va a perder, para la gente incrédula, para la gente que no cree en Dios, no cree en Cristo, no cree que en su espíritu, no cree en la Escritura, no cree. Dice que es locura, hermanos, la predicación que estamos hablando. Pero para nosotros, hermanos, esa palabra es poder de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos creído en Cristo y creemos esta palabra, nosotros somos salvos. Porque dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que creyere, hermanos, dice Juan 1:12, que el que creyere, Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el que creyere, hermanos, está escrito su nombre en el libro de la vida. Por eso nosotros creemos totalmente, firmemente, que la predicación de la cruz, hermano, es poder de Dios para nosotros que nos salvamos, pero para la gente incrédula, la gente ignorante de la situación bíblica, hermanos, esta palabra es locura, dice la palabra del Señor. No todos tienen fe. Piensa como dice aquí la palabra. No todos tienen fe en Dios, ni en su Hijo Jesucristo, ni creen en su Santo Espíritu, pero para nosotros el creer en nuestro Señor es tener, mis hermanos, fe en que Él vino a ser como propósito y mandato celestial de su Padre, hermanos, nuestro Señor Dios. No todos tienen fe en Dios, ni en su Hijo Jesucristo, ni creen en su Santo Espíritu, vuelvo a repetir. Pero para nosotros el creer en nuestro Señor Jesucristo es tener fe, seguridad, hermanos,
en todo lo que Él vino a hacer como propósito y mandato celestial de su Padre, nuestro, hermanos, nuestro Señor Dios. La gente podrá ir a una iglesia, hermanos, la gente podrá ir a una iglesia y pertenecer a una denominación, puede ser. Pero si en su doctrina, mis hermanos, si en su doctrina que confiesa, o en ese caso la iglesia confesa y practica, hermanos, esa doctrina, esa iglesia, y no creen en la resurrección de Cristo, su doctrina es falsa y errónea. Su doctrina es falsa y errónea, mis hermanos. Es totalmente falsa. ¿Por qué, hermanos? Por esa razón. Ese propósito de Dios en su Hijo es todo un misterio. Y lo sabemos, hermanos. Porque mentalmente la sociedad no creería que alguien resucita. Es viable humanamente hablando. Pero espiritualmente sabemos que eso sucedió en Cristo. Sucedió también cuando Él murió y dice que muchos santos resucitaron, hermanos. Mucha gente que creía en Él. Porque no se van a ir divagando que santos de los que están ahí en la iglesia católica. No, mis hermanos. Gente santa, pulcra. Gente bien formadita en Dios. Gente que caminaba en Dios fue resucitado ese día que Cristo murió. Pero después Cristo muere, hermanos. Muere y resucita. Ese propósito, vamos a leer. Ese propósito de Dios en su Hijo es todo un misterio, hermanos. Claro que sí, pero que se nos ha revelado, mis hermanos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo nos lo explica en el libro de Efesios, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 13, dice de esta manera. Por esta razón yo, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de vosotros los gentiles, me arrodillo en oración, sin duda. Os habéis enterado del plan de la gracia de Dios, o sea, de la muerte de Cristo, hermanos, de la salvación y vida eterna. Dice que Él me encomendó, para vosotros. O sea, que Cristo le dijo a Pablo. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como yo os escribí brevemente. Versículo 4, al leer esto, podréis daros cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se nos ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Versículo 6, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios, mis hermanos, dice la palabra. Beneficiarios de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y participantes, hermanos, de la misma promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Somos, hermanos, nosotros gentiles, los que no somos judíos, somos, mis hermanos, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, o sea, de la iglesia de Cristo, y participantes igual de la promesa en Cristo Jesús, mediante al Evangelio. Gloria a Dios. De este Evangelio, dice el versículo 7, llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante, de todos los santos, dice Pablo, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo ocultos en Dios, creador de todas las cosas. Versículo 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, mis hermanos, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículos 12 y 13.
en Él, o sea, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que os pido que no os desaniméis a causa de lo que sufro por vosotros, ya que esos sufrimientos míos son para vosotros un honor. Nuestro hermano Pablo, mis hermanos, explica que ese evangelio, mis hermanos, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo, mi hermano, nosotros como gentiles somos, hermanos, dice la palabra que somos beneficiarios de la misma herencia, mis hermanos, de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, dice la palabra, mis hermanos, y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio, mis hermanos. Esto es muy importante que sepamos. Que cuando Cristo muere, sepultado y resucita, mis hermanos, y el Señor, hermanos, cumple con la profecía de que iba a ser así, el Señor la cumple. Nosotros, hermanos, somos beneficiarios, partícipes de esta promesa que el Señor tiene, que a continuación nosotros vamos a estar leyendo en las Escrituras, mis hermanos. El misterio del evangelio está en la resurrección, mi hermano, y promesa de Cristo para nosotros. Lo que habló Pablo, mis hermanos, está en lo que vamos a seguir leyendo. El misterio del evangelio está en la resurrección y promesa de Cristo para nosotros. ¿Por qué en la resurrección? Por esta razón. Porque es lo que estamos viendo ahorita. La tumba estaba vacía cuando la fueron a ver y está vacía hasta ahorita. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Pero mucha gente, hermano, ignorante de los factores bíblicos, o en este caso, del factor de que Cristo es Dios, y por medio de eso, hermanos, de que Cristo fue resucitado por el mismo Padre, pero siendo, hermanos, también mismo Dios, y es lo que no entiende mucha gente, hermanos, por medio de eso, de esa resurrección, la gente, hermanos, está perdidos en esa locura. No cree, hermanos, en la locura de la cruz. No cree en la locura de la resurrección. No cree en la locura de la ascensión. Y mucho menos, hermanos, no creen en la locura de que Cristo va a venir por su pueblo, por ti y por mí. Por aquellos que hemos creído, hermanos, que hemos confesado nuestros pecados, arrepentidos y hermanos bautizados en Cristo para perdón de los pecados, y hermanos a ser aceptos como hijos de Dios y esperar en la promesa, mis hermanos, que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es su venida, mi hermano, y recolección de sus santos. El misterio del evangelio está en la resurrección y promesa de Cristo para nosotros, que seremos resucitados así como Él resucitó siendo Cristo, el primogénito de la resurrección, y después nosotros también lo haremos por medio del poder de nuestro Dios, como nos dice Primera de Tesalonicenses, mis hermanos, 4:13 al 18. Dice así de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y ahí están los incrédulos. Y ahí están, hermanos, los ignorantes de las Escrituras. Como no saben de esta esperanza, quiere decir, mis hermanos, que lo que pasa con ellos, mis hermanos, lo que pasa con ellos es que ellos son ignorantes. Por eso dice la palabra ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que ya murieron, de los que duermen, para que no estemos tristes, hermanos, como los que no tienen esperanza. No, hermanos, saben de la promesa. La esperanza que habla ahí Tesalonicenses es acerca de la promesa de lo que sigue diciendo más abajito, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso es lo que ellos refutan. Y lo que no creen, ignorantes e incrédulos, mis hermanos, son esas personas. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar, no nos vamos a ir antes. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios por su palabra. Esa es la promesa, mis hermanos, en que nosotros creemos. Creemos, mis hermanos, en la esperanza que tenemos, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Qué esperanza? De que nosotros vamos a ser resucitados también, mis hermanos. Esa es la esperanza. No debemos de ignorarla, como dice la palabra. No debemos de ignorarla, mis hermanos, porque esa promesa es fiel y verdadera. Por eso les decía, los 3 puntos, el tripié del cristiano, es que Jesús es Dios, pero también, mis hermanos, de que Cristo resucitó, pero el otro, mi hermano, es que la Biblia es fiel y verdadera. No hay mentira en ella. Y entonces, todo lo que estamos hablando, lo estamos sacando de la Escritura. Quiere decir que todo esto, hermanos, tiene coherencia espiritual, porque no es para aquel que no cree. Esto es para aquel que cree en la Escritura, que cree que Dios es Cristo, Cristo es Dios, Espíritu Santo, los 3 en uno. Y también de que Cristo resucitó, hermanos, de los muertos. Eso debemos de saberlo y debemos de tenerlo bien plantado, mis hermanos, porque es una de las bases que tenemos en nuestro cristianismo. La palabra de Dios, mis hermanos, es fiel y verdadera, como estábamos diciendo ahorita en unos instantes. Y solo es para aquellos que tienen fe en Cristo y le creen a su palabra. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es fiel y verdadera, y no solo es para aquellos, y solo es para aquellos que tienen fe en Cristo. Solo es para aquellos que tienen fe en Cristo y le creen a su palabra. Es por eso que muchos hermanos no entenderán las Escrituras, puesto que ellas son solamente para los que tienen fe en Dios y en las promesas, hermanos, que tiene Dios en su Escritura. Gloria a Dios. La parte final, hermanos, del misterio que Cristo nos ha revelado, mis hermanos, la parte final del misterio que se nos ha revelado está en la Escritura, mis hermanos, está en la carta a los Corintios, capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 58, mis hermanos, está la última parte, hermanos, de cuál es el misterio que Cristo, que Dios, el Espíritu Santo nos ha revelado en las Escrituras. Y dice así Corintios, escuchen bien. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir cuando venga Cristo o antes de Cristo. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, la carne, se vista de incorrupción, de algo divino que tiene Dios para el nuevo cuerpo. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56.
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristo salva, mis hermanos. No es en vano. Y dentro de esta misma doctrina, hermanos, está la doctrina de la resurrección. Quiere decir que un día nuestra tumba, si es que morimos antes que Cristo venga, va a pasar igual, mis hermanos, como está escrito en Ezequiel 37, versículo 12, capítulo 12 del 37:12 al versículo 34. Dice así la palabra del Señor. Lo mismo, mi hermano, que el Señor Jesucristo pasó de dejar la tumba vacía, los que estén, hermanos, durmiendo, hermanos, que estén durmiendo un poco antes de la venida del Señor, pasará esto que a Ezequiel se le dio, hermanos, el privilegio de ver la resurrección de los muertos. ¿La qué? La resurrección de los muertos. Y él todo en el capítulo 37 habla acerca de la resurrección de los muertos, como los huesos se juntan, cómo son llenados de tendones, de carne, hermanos, y son convertidos otra vez, hermanos, con un cuerpo, pero todavía corruptible. Pero vean, hermanos, ¿qué pasó en la tumba del Señor Jesucristo? Señor resucita, sale de la tumba y deja la tumba vacía. Miren lo que dice Ezequiel. Ezequiel 37 dice, por tanto, profetiza, Ezequiel, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, o sea, sacarlos de la sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. La palabra del Señor dice, hermanos, que nuestro Dios, el Padre, resucita a su Hijo Jesucristo en ese cuerpo mortal, pero lo reviste de inmortalidad. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita, lo resucita, hermanos, en un cuerpo inmortal. Dice la palabra que Él asciende a los cielos en esa figura, hermanos, pero con un cuerpo inmortal, transformado totalmente cuando cruza los cielos. Pero cuando anduvo, hermanos, ahí caminando con los apóstoles después de su resurrección, todavía tenía ese cuerpo. Por eso es muy importante, después vamos a ver por qué es muy importante el bautismo de agua. ¿Por qué es muy importante que Jesús se haya bautizado? Él no tenía pecado, pero ¿para qué se bautizó? Eso lo veremos en otro tema, mis hermanos. Ezequiel dice, hermanos, que el Señor abrirá nuestras sepulturas, nuestros sepulcros, nuestras tumbas, como le quieras llamar. Y el Señor, hermanos, dice que nos hará subir de las sepulturas y, hermanos, nos sacará de las sepulturas y nos traerá a la tierra, dice la palabra. Y los sacará, dice, quiere decir que la sepultura quedará vacía, igual como la sepultura o la tumba de nuestro Señor Jesucristo quedó, hermanos, después de que Él resucitó. Es por esto, mis hermanos, y muchas cosas más que están escritas en las Escrituras, como promesas fieles y verdaderas en que tenemos fe. Los creyentes, nosotros, los que creemos en esa locura de la cruz que la gente no cree, en esa predicación de la cruz que la gente no cree, en ese evangelio de la cruz que no cree la gente incrédula, ignorante de las
escrituras, hermanos, nosotros sabemos, como está escrito aquí en color verde, que el evangelio, hermanos, es solo para aquellos que creen y no para el incrédulo. Cierra tus ojos. Padre bueno, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Señor, gracias te damos por esta palabra. Aleluya. Ezequiel dijo, Señor, que él vio la resurrección y que en el día postrero, Señor, cuando tú vengas y resucites a los muertos, Padre, en ti, dice que los sepulcros se abrirán y que tú los sacarás, Padre. En gloria y majestad con tu poder, Padre, serán sacados los santos padres que murieron en tu nombre. Las tumbas quedarán vacías, igual que tu tumba, Señor. Es una de las promesas. Por eso nosotros creemos que si tú tú moriste primeramente, fuiste sepultado y resucitaste, Señor. Así también nosotros moriremos algunos, nos enterrarán, seremos sepultados y también resucitaremos, dejando la tumba como tú también lo hiciste, Padre nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra, Padre, y hoy reafirmamos firmemente, creemos firmemente y absolutamente que tu evangelio es poder de Dios, tu palabra es poder de Dios. Tu resurrección será poder de Dios, así como el Padre resucitó al Hijo, también nosotros seremos resucitados por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Nosotros, hermanos, seremos resucitados. Claramente, hermanos, la palabra nos acaba de confirmar que así como Cristo murió, fue sepultado, resucitó, también, hermanos, los que muramos y morimos, seremos sepultados, pero un día cuando Cristo venga, hermanos, nos va a resucitar y la tumba quedará vacía, como en el tema de hoy, mis hermanos. Cristo murió, fue sepultado, resucitó y su tumba quedó vacía, ascendió a los cielos y está esperando, hermanos, el sonido de la trompeta cuando Dios le diga al ángel, suena la trompeta porque es tiempo de que mi hijo vaya a recoger a su pueblo que esperó y estuvo fiel y constante en su nombre. Dios te bendiga, mi hermano, su amigo y servidor, evangelista Jonathan Barrera, del Ministerio Cristo Salva. Mis hermanos, saludos y bendiciones en esta tarde. Gloria a Dios, mis hermanos, por su vida. Gloria a Dios, mis hermanos, por la vida mía. Y gloria a Dios, al Padre, hermanos, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que aquellos que creyéramos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna y también gloria, porque tenemos un Espíritu Santo que nos guía a toda, hermanos, a toda justicia y a toda verdad en este tiempo que estamos viviendo. Dios te bendiga.